Amén. Entonces, pues vamos a empezar con el estudio, bueno, a seguir más bien con el estudio de Mateo 13, ¿sí? Ya me voy para otro Mateo. Y ahí vamos a estar viendo las parábolas. Recordemos que ya vimos en sí casi 4 o 5 parábolas. La primera fue la de el sembrador, ¿no? Estos 4 tipos de camino. Después vimos la cizaña y el trigo, ¿cierto? Después vimos la parábola de la semilla de mostaza, ¿sí? Creo que esas son las tres que hasta ahora hemos visto. Si no estoy mal, me reviso. Sí, creo que Sí, nada más hay. exactamente. Solo hemos visto estas tres, pero sin embargo ya vamos 2 clases antes con solo 3 parábolas. Pero ahí podemos ver el principio, solo en estas 3 parábolas. Empezamos a ver desde la parábola del sembrador los caminos que cada una de las personas hemos recorrido a lo largo de nuestras vidas hasta hacer un buen camino, ¿no? Hasta escoger realmente y decir, sí, voy a seguir a Dios, voy a empezar a hacer lo que Dios me pide, ¿cierto? Y al hacerlo, pues tengo que tomar 2 caminos, ¿soy trigo o soy cizaña, ¿cierto? Empiezo a tomar decisiones, bueno, voy a dar fruto, qué fruto tengo que dar, qué me pide Yeshua, qué quiere Dios que yo haga, todo esto, ¿cierto? Lo empezamos a manejar cuando empezamos a ver el trigo y la cizaña. Después vimos la parábola de la semilla de mostaza, ¿no? Que pues tiene muchas interpretaciones a lo largo digamos, de la doctrina cristiana, esta semilla de mostaza, ¿no? Dicen que así como un granito de mostaza debería estar nuestra fe y podríamos mover muros, ¿no? Pero pues también vemos que esta parábola de la semilla de mostaza encierra un concepto mucho más, del cual fue el que vimos la vez pasada. Una semilla de mostaza es bien chiquita, casi es parecida a una piedrecita bien enana, bien chiquita, ¿cierto? Y todo el trasfondo que trae, que se convierte en una hierba muy grande de casi 2 a 3 metros por muy alta, ¿no? Y después vienen las escrituras haciendo una analogía, cómo se convierte en un árbol donde vienen muchas aves y comen de su fruto, ¿cierto? Pero después de eso está hablando y vemos si nosotros miramos realmente la semilla de mostaza no se convierte en árbol, no llega a ser ese cambio tan estrepitoso y lo vimos de 2 maneras, ¿no? Cómo Israel creció desde una cosa tan chiquita y se transformó en algo tan grande, que eso es casi siempre lo que se enseña mucho más en la doctrina cristiana, cuando dicen que empieza a través de una semilla muy chiquita la palabra de Dios y después cambia la vida de una persona de una manera mucho más grande, no solo a una persona, sino a millares de personas, ¿no? Ese sería como el poder de las escrituras, pero sabiendo que allí realmente tiene algo mucho más, ¿no? Mucho más escondido a lo que nosotros debemos de entender, ¿no? El que el Eterno, pues definitivamente nos está mostrando que esto viene similar con lo que venimos hablando del camino, están las aves, que sería el maligno, estamos hablando de ese árbol, que el único árbol que empieza muy chiquito y se vuelve en algo muy grande, pues lo vimos con el sueño de Nabucodonosor, ¿no? Como ese orgullo, como si nosotros nos dejamos llevar por la jactancia, por todo eso, pues termina tergiversando realmente lo que dice la escritura, y eso es lo que ha pasado a lo largo de la historia con la misma palabra de Dios. Empezó con algo chiquito, con un grupo de personas que se estaban reuniendo, como era Yeshua y sus discípulos, y cómo esa semilla empezó a crecer, pero en un momento se tergiversó tanto, ¿sí? Que llegaron las aves del cielo y se empezaron a robar la semilla, ¿no? Esto ya lo pudimos ver, que esto es muy parecido a lo que hizo la Iglesia Católica. eh, Trastornó todo, le cambió todo realmente el entendimiento de las escrituras y se volvió en algo totalmente
que no era, ¿no? Y esto viene a complementarse con la siguiente parábola que vamos a ver ahorita. Denme un segundo porque se me descuadró. Vamos a ver esta parábola que vemos ahorita y que vamos a ver que es la parábola de la levadura. Esta es una parábola que la verdad yo cuando la leí no se me vino a la cabeza todo lo que ya Joseph explica en su audio, ¿no? Pero pues realmente es algo importante el conocer el significado de lo que realmente pues Dios va a darle, ¿no? Entonces, pues vamos a ver este significado de la parábola y si vemos ahí empieza con la parábola que dice en Mateo 13:33, o sea, ya hemos avanzado artico, y dice en el verso 33, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Bueno, acá uno dice, pues la levadura, una mujer amasando, pues eso es casi lo que hace un trabajo de un panadero, ¿cierto? Lo hace casi todos los días amasando la harina, echando levadura y cociendo el pan para vender, ¿cierto? Y eso lo vemos hoy en día. Hoy en día se vende mucho más el pan que lo que era para esa época. Digamos que el pan no era tan común como lo vemos hoy en día, ¿no? Y acá vemos que dice que el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Y vamos a ver el significado tan importante de esto. Y a lo largo de las escrituras, si nosotros buscamos la palabra de levadura, que es simbolismo a qué, vamos a ver que es el simbolismo a la hipocresía, a la malicia, a la maldad y a la jactancia. ¿Sí? O sea, imagínense todo lo que viene a hacer la hipocresía o a hacer la levadura más bien en la mentalidad de lo que muy posiblemente pensaba Yeshua o lo que pensaba Pablo cuando habla también acerca de la levadura. Y esto lo podemos ver en Lucas 12:1 que dice, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Sí? O sea, no podemos decir, y otra vez volvemos al punto, no podemos encajar a todos los fariseos en un mismo costal. No, había unos que eran hipócritas y había otros que realmente estaban buscando de Dios por, de corazón, ¿sí? Y eso lo podemos ver en cualquier grupo que haya de personas, siempre va a haber un grupo que esté con la hipocresía y siempre hay otro grupo que realmente es sincero, ¿no? Lo podemos ver en nuestra familia, lo podemos ver en nuestros amigos, esto es algo que siempre ha existido, pero no podemos meter a todos en un costal, ¿no? Esto es algo muy importante. Entonces, ¿qué le dice Yeshua? Guardados de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. El ser por afuera una cosa, el mostrar por fuera una cosa y por dentro estar diciendo una completamente lo contrario, ¿sí? Y Pablo también lo dice en Primera de Corintios 5:6, dice, no es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Y acá muy posiblemente Pablo estaba llevándonos a esta parábola, no solo a esta parábola, sino llevando que esta jactancia es igual a la levadura, ¿no? Porque, ¿qué tiene que ver la jactancia con la levadura y por qué lo une? Porque la levadura, pues lo que hace es que la masa se infle, ¿no? Y pues así tengamos un pan bien gordito, pero cuando tú le haces así, ya definitivamente queda una mera masa de así, pero no es un pan esponjoso que uno diga, uy, sí, tiene harto contenido por dentro, no es un mero aire, ¿no? Entonces, esa es la jactancia. La jactancia es cuando yo soy, me orgullezco y se me sube
todo, o sea, que yo pienso que soy el mejor, ¿no? Y continúa diciendo en el verso 7: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es en Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes de levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces, ahí vemos, entonces nosotros tenemos que ser, ¿qué? Panes sin levadura. Estaba hablando en el contexto de celebrar el Pesach, ¿sí? Pero nosotros sabemos que siempre debemos ser esos panes sin levadura, sin pecado. Bueno, es difícil para nosotros en este cuerpo corrompido que nos lleva a maldad, ¿cierto? Pero siempre debemos estar tratando de hacer lo que Dios nos está pidiendo y alejándonos realmente de la malicia y de la maldad. Más bien andar con qué? Con sinceridad y verdad, ¿no? Eso es algo que debemos ver. Bueno, ya tenemos el primer simbolismo, que es la levadura. Ahora nos pone una mujer. Y esta mujer, vamos a ver que a lo largo de los profetas solo hay una mujer que hizo que el pueblo se pervirtiera y que se llenara de levadura, ¿sí? ¿Quién fue? Jezabel, ¿sí? ¿Por qué? Y si ustedes lo miran a lo largo de la historia de los reyes, solo hubo una mujer que casi gobernó todo el reino de las 10 tribus, que fue Jezabel, ¿sí? Incluso por ella fue que casi Judá termina, bueno, casi su hija, ya no me acuerdo el nombre de ella, tiene un nombre todo raro. Cuando después de esto, Acab dio a su hija y se la dio a uno de los reinos del sur, a uno de los reyes, ahorita no me acuerdo a qué rey fue, creo que fue, no, no, mejor no les digo porque no me acuerdo. Eh, Se la dio a su hijo y pues eso hizo que casi muriera toda la descendencia de David, ¿sí? O sea, imagínate todo el caos que trajo esta mujer, ¿sí? Y darle la entrada a esta mujer que trajo la hipocresía, trajo cizaña, trajo maldad, trajo avaricia, trajo orgullo, trajo el adorar ídolos ajenos, pues trajo toda la inmundicia del mundo y la introdujo en el pueblo de Israel. Y eso, pues, yo digo que eso fue otra de la época donde Israel realmente estuvo mal, ¿sí? Y pues ella armó realmente un complot, ¿sí? Donde definitivamente pues Elías se levanta cuando estaba en medio cuando Acab y Jezabel estaban reinando. Elías es el que se confronta con ellos, hace que en 3 años no llueva, después pasan unas cosas, ¿cierto? Y pues vemos la mano del Eterno, ¿no? Hasta tanto que Elías pensó que iba a morir porque estaba solo, porque pues él pensaba que solo quedaba él y que lo estaban persiguiendo a muerte, ¿no? Tanto que dice, no, ya me quiero morir acá, y tanto que a un ángel y lo alimenta, ¿no? ¿Y qué le dice el Eterno? No te preocupes, no estás solo, yo tengo 7,000 que no han adorado y no se han doblado rodilla ante Baal, ¿no? Entonces, imagínate lo impresionante que es Dios, el saber que Él va a estar haciendo su obra. Y esto es lo que habla de esa apostasía que va a haber en Israel sin impedimento y que hoy en día pues ya lo vemos en Israel. En Israel, cuántas religiones no hay allá, cuántas personas pensando una cosa u otra, ya tienen a Papá Noel en sus calles, ¿sí? Lo que antes para la época de Yeshua, eso yo creo que Pablo se levantara en nuestra época y llegara a la Navidad y llegara a estas festividades, o sea, diría, ¿y esto qué fue? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es? ¿Esta es mi nación?
este es mi pueblo, pues imagínate cuánto no se ha pervertido, ¿no? Y cuánta hipocresía, cuánta levadura no ha entrado al pueblo de Israel. Y que eso no solo lo está hablando, y recordemos, como yo les he dicho, estas parábolas son más al fin de los tiempos, ¿sí? Nos va llevando de camino hacia el fin de los tiempos. Y recordemos que también Pablo en su carta a los tesalonicenses dice que Yeshua no vendría hasta que se levante la apostasía y el hijo de perdición, ¿no? Entonces, parte de la apostasía del pueblo es esto. Todo lo que hizo esta mujer, llevar al pueblo al acabose, a adorar a otros dioses, a estar en medio de la arrogancia, de la jactancia, a estar en medio de la malicia, de estar en maldad, todo esto, pues eso hace que realmente sea lo que realmente Dios dice, ¿sí? Y cuando hablamos de estos números, ¿sí? Que tomó una medida de levadura y la escondió en tres medidas de harina, pues ahí es donde tenemos que estar mirando. Y ahí es donde Joseph empieza a contar y dice que si nosotros sumamos estas tres cosas, ¿cierto? Una de harina con, perdón, una de levadura con tres de harina nos da cuatro, ¿cierto? Y si nosotros venimos hablando de esta parábola de la semilla de mostaza que se convierte en un gran árbol donde vienen muchas aves del cielo, de diferentes partes, ahí también podríamos interpretar que esto sería la iglesia que viene de diferentes puntos cardinales, desde los cuatro puntos cardinales, el cual pues tiene levadura en sus conocimientos, tiene tres partes de verdad y una parte de mentira. ¿Sí? Una parte leudada, una parte donde realmente no va de acuerdo a lo que Dios quisiéramos, ¿sí? O lo que Dios quisiera. Y esto nos lleva a este cuarto mensaje, dada las iglesias también, y si nosotros nos vamos, decimos, bueno, esto tiene el cuarto, y si nos vamos a Apocalipsis, la cuarta iglesia, ¿cuál es? Y ahí es donde vamos a ver un mensaje muy bonito, ¿sí? Y que trajo y que nos va a ver un poquito la cronología que llevamos. Y acá Solecito ya nos confirma eso, la hija de Jezabel fue Atalía, que fue reina en Judá, y pues ella no fue reina porque la pusieron, sino que ella se impuso y casi extermina a toda la descendencia de David, sino es porque un familiar de uno de los chicos, creo que fue la tía de uno de los hombrecitos, pudo rescatarlo para esa época y esconderlo o si no, definitivamente, pues no hubiera caído o quedado descendencia de David. Y eso es, yo digo que eso es mera gracia del Eterno, porque esta fue una época difícil tanto para el reino del norte como para Judá, ¿no? Y eso que está estipulado, eso lo estudiamos muy bien cuando vimos Segunda de Crónicas. Sí, si ustedes lo pueden revisar en los estudios de Segunda de Crónicas, si no, me avisan y yo se los puedo enviar. Entonces ahí es donde empezamos a ver esa semilla de mostaza que se convierte en un árbol grotesco y que nos lleva, ya esa parábola de la levadura nos lleva el mensaje a la Odisea. Sí, ese mensaje a la iglesia en la Odisea que está totalmente, ¿qué? En apostasía, que estaba yendo totalmente en contra de Dios, que no entendía realmente los principios de Dios, sino que se estaban yendo más por esa parte de levadura, por esa parte del materialismo, por esa parte de sus intereses, de las banalidades de este mundo. Y ahí es donde volvemos, es como si se retomara otra vez esos cuatro caminos y se empezaran a ver acá.
¿cierto? Están las piedras, están los espinos y está el camino que está. Entonces muchos empezaron otra vez a irse allá, a dejar, a volver a su indiferencia, otros a empezar a pensar en las banalidades del mundo, las vanaglorias, es decir, a estar su semilla otra vez, a ponerla en medio de espinos y otros pues a ponerla en medio de piedras donde realmente su fe no era tan significante, tan fuerte como debería ser, ¿sí? Y entonces ahí es donde empieza a ver ese mensaje que vamos a ver en la Odisea, ¿sí? ¿Y qué nos dice este mensaje de la Odisea? Después viene quién? A ver, ¿quién se acuerda? Ahí ya lo tienen en la pantalla, a la iglesia de Tiatira, ¿sí? Y esto lo podemos ver en Apocalipsis 2 20 al 21 que dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, unas poquitas, unas chiquitas, que dice, que toleras que esa mujer Jezabel, oiga, nos llevó a esta parábola, ¿no? Hablando de esta misma mujer que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. Y si nosotros lo miramos cronológicamente, ¿sí? Si ustedes se van al estudio de Apocalipsis, cronológicamente, esta iglesia Tiatira correspondería a lo que es el catolicismo, ¿sí? En sus comienzos. Y ahí es donde habla esta mujer Jezabel, donde dice que llevó la apostasía, persiguió a los profetas, persiguió a Elías, trataba de que nadie la contradijera, que nadie esto y que todos hicieran su santa y perfecta voluntad, ¿sí? Y llevar al pueblo a lo malo, a lo perverso, tanto que Elías le tocó hacer ¿qué? Un desafío, ¿no? Desafío a los 400 profetas de Baal contra yo y mi Dios, ¿cierto? Empezó a hacer ese desafío, incluso se dice que Jezabel no supo este desafío, porque imagínate que ella hubiera sabido ese desafío, pues los hubiera perseguido. Ella se enteró después cuando estuvo ya la matanza de todos sus profetas. Por eso fue que ardió en ira y pues quiso perseguir a Elías hasta por debajo de las piedras y por eso él tuvo tanto temor, ¿sí? Pero ¿qué era lo que Elías le decía y qué fue lo que Elías le dijo a todo el pueblo allí en medio de este desafío donde Dios fue el que obtuvo la victoria? Pues le decía, venga, dejen de estar en dos pensamientos, en dos caminos, vuélvasen a Dios. Si es con Dios, es con Dios. Si es con el enemigo, es con el enemigo. Pero no anden aquí y allá, porque eso va a traer maldad. Eso va a traer que se pierdan. Eso va a hacer que realmente no hagan las cosas como Dios quiere, ¿sí? Y este es el mismo espíritu que no solo está en la iglesia Tiatira, ¿sí? A la iglesia que habla realmente acerca de el catolicismo, sino que también habla a la iglesia de Sardis, que se transfiere a Sardis, a lo que hoy en día es el protestantismo. ¿Por qué se transfiere a la iglesia de Sardis? ¿Quién me puede decir? ¿Qué podrían decir ustedes del por qué se transfiere esto de Jezabel o el pensamiento de Jezabel en el protestantismo? Bueno, yo pienso, ¿verdad? Que como muchas de las cosas del cristianismo o protestantismo Ujú. vienen de tradiciones que se hacían en la Iglesia Católica. Entonces, muchas de esas cosas que se hacían allá se continuaron haciendo en el protestantismo porque no fue la reforma completada. Y, y, y entonces las hacen, pero de una manera como más disfrazada. Bueno, así lo veo yo.
Ujú. Y exactamente, así es como ha empezado a estar la levadura. Incluso hoy en día podríamos decir que el protestantismo está más ligado, se ha ido mucho más hacia la levadura, hacia estar en cosas ajenas a lo que realmente Dios dijo, que a lo que Dios estipuló en su palabra, ¿no? Hoy en día vaya uno a decirle a un hombre o a un muchacho porque va a la iglesia, no por el concierto, no porque tienen palabras de autosuperación, porque realmente si miramos los mensajes de hoy en día, de X iglesia, no todas las iglesias van hacia ese punto, pero la mayoría y unas que son muy reconocidas van con mensajes casi a decirle a los jóvenes, vea, tú puedes, tú eres el hijo de Dios, Dios no te va a abandonar, tú puedes seguir tu camino, pero no les enseñan realmente lo importante, que qué era lo importante, el seguir y hacer de acuerdo la voluntad del Eterno. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo tengo que negarme a mí mismo en muchas cosas de la vida y en cosas mucho más del mundo, ¿no? Ya no puedo ser tan abierto y ya no puedo seguir todo lo que el mundo me está diciendo o me está enseñando. Y eso es algo que se ha perdido mucho a lo largo en las iglesias, ¿sí? Y eso es el mensaje que también, pues, estaba en esta iglesia de Sardis y pues que no se santificó, como dijo el Solecito definitivamente, no se apartó de toda la levadura que traía el catolicismo, sino que se despojó de una parte, pero se quedó con otra, ¿no? Sigue guardando el domingo, sigue diciendo que el día de reposo es cualquier día de la semana y que en Yeshua está el reposo, cuando realmente no es así. Sí, Yeshua nos da el reposo, pero eso no quiere decir que Yeshua quitó o deshizo el Shabbat, ¿sí? O que por seguirlo a él ya no tenemos que seguir los demás mandamientos, pues eso es mentira, ¿no? Y para eso, pues tendríamos que ir, y para que ustedes entiendan mucho más esta parte, pues les recomiendo ir a la iglesia, les recomiendo ir a Apocalipsis a estudiar estas dos iglesias a profundidad para entender mucho más esto, porque si lo hubiera conectado acá, pues definitivamente se hubiera alargado mucho más el tema, ¿no? Pero ahí vemos que esta mujer Jezabel pues inserta, anexa y mete toda clase de apostasía al pueblo, lo que lleva a que Israel realmente se corrompa, ¿no? Lleva a que el pueblo realmente se corrompa y llegue a una maldad y llegue definitivamente a lo contrario de lo que verdaderamente Dios quería. Y para esa época, tantos profetas que se levantaron, verdaderos, que decían la verdad, que hacían la gente, no, 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 este no está hablando verdad, este está hablando mentiras. ¿Y por qué no les creían? ¿Por qué no los escuchaban? Pues definitivamente porque iba en contra de sus deseos, en contra de sus anhelos, ¿no? Eso es como coger a un niño chiquito y decirle, y el niño solo desea dulce, pero nosotros, y él se tiene que comer un plato de verduras, y que no, y que no, y que no, y que le toca, pues esa es la contraria, es como si nosotros dijéramos, no, deme preferiblemente el plato lleno de dulces en vez que el plato de verdura que sí te va a alimentar, ¿no? Y eso realmente es a veces lo que está acogiendo el pueblo de Israel, lo que a veces nosotros deseamos es más escuchar el mensaje que siga de acuerdo a nuestros deseos, a nuestros pensamientos, que realmente el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas, ¿no? Y ahí, ¿cómo es que nosotros podríamos discernir cuál es la levadura y cuál no? ¿Cuál es la cizaña y cuál no? Porque esto de la levadura vendría a ser al mismo de la cizaña, ¿sí? Porque hay muchos que se disfrazan de ser hijos de Dios, que se disfrazan de estar conforme a la voluntad del Eterno, pero lo que realmente siembran en medio de la iglesia es otra cosa. En vez de santidad, en vez de amor los unos a los otros, siembran otras cosas, enemistades, contiendas, chismes, ¿sí? Y arma un poconón de cosas, tanto que termina destruyendo toda una comunidad, ¿no? ¿Y cómo nosotros lo podemos
diferenciar. Nosotros tendríamos que volver a esos frutos dignos de arrepentimiento, a esos frutos genuinos que ya vimos, esos 6 frutos que hablamos la clase pasada, ¿sí? Esos frutos son los que nosotros debemos de estar implementando en nuestras vidas, ¿sí? Y no estar creyendo las mentiras de cualquier hombre que se nos levante ahí enfrente, porque eso es lo que pasaría igual que acá en la imagen. Se levanta según esto, esta oveja, pero realmente es un lobo disfrazado de oveja, ¿sí? Y muy posiblemente hoy en día hay muchos pastores que por prestigio, que por fama, que por fortuna, que por hacer negocio de la fe, pues piensan que pueden llevar un mensaje bueno y pueden llevar un mensaje totalmente bueno, pero realmente su mensaje de atrás está siendo inducido a hacer la maldad, ¿no? No sé si hasta acá quedó clara esta parábola acerca de la levadura. Sí, Juliet, muchas gracias. Ujú. Bueno, por mí. Bueno, entonces vamos a seguir acá y vamos a ver que Yeshua hace como un paréntesis, o mejor dicho, hay un paréntesis en el texto bíblico donde nos da el conocimiento o nos dice el por qué usó Yeshua parábolas, ¿sí? El por qué él prefirió utilizar parábolas para dar la explicación de su palabra, ¿no? Esto los vemos en el verso 34 y 35, ¿sí? ¿Qué dice? Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. Y eso lo vemos, ¿no? A lo largo de todo lo que hemos visto en la mayoría de las enseñanzas le gusta explicar más por parábolas. Y digamos que a lo largo de todo este sermón solo estaba hablando a través de historias, a través de cosas que la gente podía entender. Y sigue en el verso 35, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Para qué nos mostró las parábolas? Para mostrarnos principios que realmente nosotros tendríamos que tener. Principios que nos llevaban a la verdad y que estaban no solo, y acá dice, cosas escondidas desde la fundación del mundo, pero si nosotros miramos realmente no estaban escondidas. Porque tú al darle una historia a una persona, lo que tú quieres es que entienda mucho más rápido, ¿sí? Tú no le vas a decir a tu hijo, mire, cómete la sopa porque te va a hacer bien, ¿no? Hasta a veces le metemos marañas, le metemos cuento, como dicen por ahí, le damos una historia y le decimos, mira, es que tienes que comerte la verdurita porque tú no escuchaste de aquel personaje que vea que no comió y que no sé qué y le hizo daño, ¿sí? Y uno le echa el cuento y ellos al ver la familiaridad con la escena, ellos dicen, ah, sí, sí. Lo mismo que vimos cuando a David, ¿no? Cuando el profeta Natán le llama la atención para decirle, venga, usted está pecando y está transgrediendo a Dios. ¿Cómo fue la única manera que él despertó y cayó en cuenta que realmente estaba haciendo lo malo? Pues fue cuando realmente, pues él entendió la historia y dijo, uy, yo fui ese que robó esa ovejita del redil de otro pastor, me adueñé de ella, maté al otro y hice lo que no debía hacer. Ahí fue cuando cayó realmente en cuenta y cuando dijo, sí, realmente he pecado, ¿sí? Pero ¿cuántos de nosotros o cuántas veces no hemos hablado con personas, ¿sí? Donde se le trata de explicar ciertas cosas y no lo entienden de buena manera y toca a través de historias a ver si por lo menos así cogen el guito, ¿no? De lo que nosotros le queremos decir. Y a veces nosotros no lo entendemos hacia primera, sino hasta cuando vemos el reflejado el mismo asunto en otra persona, nos damos cuenta de nuestro error, de lo que nosotros hicimos, ¿no? Y esto es lo que quiere mostrar las parábolas. Las parábolas no son para ocultar, no son para
a decir o decir, ay, venga, yo no quiero que ellos conozcan esto ellos no lo van a entender. No, es al contrario, es más bien para aclararlo y para que se pueda entender realmente las escrituras. Por eso el Eterno, pues que dice, por eso es que el Eterno da estos mensajes comparándolos con el reino de los cielos. Y es que eso es lo que ha querido por lo menos hacer es Satanás con el reino de Dios, meter cizaña, meter levadura, ¿para qué? Para que se tergiverse y para que todos no sigan realmente la voluntad del Eterno y no lleguen a cumplir lo que realmente Dios pues está diciendo, ¿no? Que eso realmente es algo que tenemos que tener en cuenta. Por eso Yeshua al tocar todas estas parábolas a las multitudes, lo que está queriendo hacer es que reflexionemos, es que pensemos realmente a qué es lo que estamos haciendo, si realmente vamos por el camino correcto o estamos llenos de malicia, de maldad, de hipocresía, de orgullo, de todas estas cosas que realmente nos llevan a lo que es contrario de las escrituras, ¿sí? Y que estas parábolas realmente no han cambiado, siguen siendo las mismas y hoy en día incluso nos hablan a nosotros, a nuestro corazón, ¿no? Entonces, esto es algo que nosotros debemos de entender. Después acá vamos a ver cómo es que Yeshua explica esta parábola del trigo y la cizaña. Y acá vamos a entender un poquito más acerca de esta parábola con ciertos simbolismos que nos da él, ¿sí? Dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose él a sus discípulos, les dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal. Acá podríamos decir que son los hijos de Satanás, ¿sí? Dice, el enemigo que la sembró es el diablo, ¿sí? La ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, si vemos acá ya nos está hablando de cuál es el fin de cada persona. Sea trigo o sea cizaña, tiene un fin marcado, un fin esperado, ¿sí? Y nos da varios puntos. Nos dice el campo es el mundo, ¿cierto? El que siembra, el sembrador, ¿quién es? El Hijo del Hombre. Y eso también lo podemos poner con la parábola del camino. ¿Quién es el que estaba sembrando? El Hijo del Hombre. ¿Quiénes eran y qué era la semilla? La palabra de Dios, ¿sí? Y esto es lo que dice, esa buena semilla, acá ya son los hijos justos, aquellos que reciben la palabra de Dios, que andan de acuerdo a la palabra de Dios, y los que son cizañas son los que la rechazan, son los que son indiferentes a lo que Dios hizo, ¿sí? Y ahí cuando habla de que vienen unos siervos en la noche y ponen otra semilla o ponen la cizaña, siembran esta hierba mala, ¿sí? Pues ese vendría a ser ¿quién? Satanás. Satanás siempre trae sus argumentos, siempre trae sus cosas. ¿Para qué? Para que nosotros no sigamos a Dios. Ahí es donde tenemos que cuidarnos de no entrar en la levadura, de no entrar en todas estas cosas que realmente nos apartan de Dios, ¿no?
Y entonces sigue diciendo. Entonces, despedida toda la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y acá es donde nosotros debemos entender y saber que no hay otra persona que realmente nos pueda dar el entendimiento, nos pueda ayudar a razonar, a entender, a, a discernir qué es lo que dice las escrituras. El único que nos lo puede enseñar, el único que nos puede mostrar esto, ¿quién es? Yeshua. Del resto, nadie más te puede decir, venga, es esto, si Yeshua no te abre el entendimiento, no te da la sabiduría, no te da la comprensión, definitivamente no vas a poder entenderlo, así te lo expliquen con plastilina. ¿Sí? Entonces, esto es algo que nosotros debemos entender y por eso siempre el orar de decirle a Dios, dame el entendimiento, dame la sabiduría correcta de la que tú pues me puedes brindar. ¿Sí? Entonces, él es el que nos da ese entendimiento y nos lo da a través de su espíritu. Eso es lo que nos prometió en Mateo 28:20. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que los he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de qué? Del mundo. ¿Sí? Él no nos ha dejado, Él no nos ha desamparado, Él sigue instruyéndonos, Él sigue llevándonos a verdad. Lo único que necesitamos es que Él nos abra el entendimiento, que Él realmente nos muestra que realmente somos de su prado, somos de su rebaño y al hacerlo, pues definitivamente, pues Él nos va a dar el entendimiento correcto, ¿sí? Y ahí es donde vemos que a lo largo de las escrituras, el pueblo de Israel, que era un pueblo inútil, esclavo, abandonado, nadie lo quería, era el más menospreciado, y aún así Dios los llamó con cuerdas de amor y los atrajo para ser su pueblo. ¿Cuántos más a cada uno de nosotros no nos sacó? No éramos inútil, no estábamos en lo vil de este mundo, haciendo lo que no era, y aún así nos llamó con cuerdas de amor para ser parte de su pueblo, para que volviéramos realmente a su presencia, ¿no? Entonces, esto realmente es de darle gloria a Dios y decirle gracias porque tú eres el que me das el entendimiento, tú eres el que me das la sabiduría. Esta sabiduría no es de hombre, no es sabiduría humana, no es porque yo sepa o yo soy el más inteligente y conozca, no, sino porque realmente Él nos dio ese conocimiento, esa sabiduría de estar con Él, ¿no? Y por eso en el verso 38 que nos dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Acá, la buena semilla, esos hijos del reino son aquellos que guardan los mandamientos. Volvemos a decir, los mandamientos no nos dan la entrada al reino de los cielos, por más que hagamos obras, por más que llevemos presentemos obras, evidencia de lo que hacemos, eso no nos va a salvar. El que nos salva y el que nos da la revelación, ¿quién es? Yeshua, ¿sí? Lo único que hace la diferencia y que hace que nosotros realmente entremos al reino de los cielos y es que porque Yeshua nos salvó, porque Él dio la vida por nosotros, es por eso que nosotros guardamos los mandamientos. Por eso es que nosotros lo obedecemos porque Él hizo todo por nosotros, pues lo único que nos queda hacer a nosotros es que obedecer. Y eso incluso lo dice Yeshua en varias de sus enseñanzas, si me amas, guarda los mandamientos, ¿cierto? Solo dice varias veces. Y entonces, ¿cuáles mandamientos? Yeshua no vino a imponer otros mandamientos, sino los que están en la Torá, los que están en el Pentateuco, con la ley dada a Moisés, ¿no? Entonces, la cizaña o estos hijos del malo que habla acá, pues son aquellos que están en contra de la Torá, en contra de las instrucciones de Dios, en contra de lo que Dios estableció y podríamos decir que ellos están en
apostasía. En apostasía es no querer saber nada de Dios, el no querer seguir los principios de Dios, no es solo abandonar la fe, sino ir en contra de la misma fe, ¿sí? Ir y regar y hablar en contra de la fe, como lo dice en Daniel 7, ir y hablar grandes blasfemias de Dios, ¿no? Andar diciendo cosas que no son. Y por eso siguen. El enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Acá cuando hablamos de iniquidad, esto es lo que también nosotros podríamos decir como apostasía, que es ir en contra de la ley dada a Moisés y a Israel, ¿sí? Es ir en contra de todo lo que Dios estipuló. ¿Qué dice la Biblia? No comas cangrejo, no comas cerdo, no comas esto. Ah, no, la Biblia lo dice que no lo debo comer, pues más lo como. La Biblia me dice que no me acuesto con hombres, más me acuesto. Es ir en contra por rebeldía porque yo quiero hacer mi santa voluntad. Y es casi lo que hoy en día vemos, ¿no? Hoy en día no, la Biblia está equivocada, eso la Biblia no, eso la Biblia contradice, eso no es lo que debemos de hacer, es esto es lo bueno, el estar hombre con hombre, estar, bueno, todo ese pensamiento que hoy en día se ha levantado y que quieren imponer en los colegios, hoy en día, si ustedes tienen niños en los colegios, cuídenlo, porque realmente ahorita se está levantando eso de querer enseñarle a los niños en los colegios, en cualquier lugar, que tienen diferentes sexualidades. Lo digo porque ya se está levantando eso nomás acá en Colombia, en Bogotá y posiblemente en otros países ya se esté estipulando. Entonces hay que tener cuidado ahorita que todavía se puede tener un poquito de control con eso. Entonces, si nosotros miramos esta iniquidad en el Strong, ¿sí? Es el G458 que es anomía. Anomos, ¿qué es? Ir en contra de la ley, violación a la ley, infracción, impiedad, maldad, ¿sí? Hacer todo lo opuesto a lo que Dios realmente quiso. Entonces, por eso dice a los que sirven de tropiezo, a los que no enseñan la buena doctrina de Dios, sino que realmente hacen que los demás se tropiecen y caigan y no hagan la voluntad del Eterno, ¿sí? Sacar de la religión, decirle, mira, es que acá te estoy enseñando, ah, eso que enseñan en esa iglesia, eso está mal, venga, vámonos para allí, allí entiendes, allí te hablan, allí te esto, y es como esa gente que le dice, no, es que el brujo está hablando mejor. Vea que aquí el brujo sí me hizo el trabajito sin yo tener que estar yendo a la iglesia y estar rogando porque me hagan algo. Imagínense, ¿no? Eso es a llegar, yo lo estoy llevando a un extremo, pero ustedes pueden ver que de ahí a llegar allá, a alejarse a tal modo, pues va uno de paso a paso, ¿no? Entonces, por eso tiene que tener cuidado realmente a quién estás siguiendo, a quién estás escuchando y no ponerle el oído, el corazón y la confianza a cualquier persona que esté o que veas que tiene muy bonita palabra, porque muy posiblemente te pueda hacer tropezar, ¿sí? Entonces, ahí es donde vemos que esta cizaña es pasar de un sistema religioso a otro, ¿sí? Ay, ya no me gustó el cristianismo, me voy al catolicismo, ya no es el catolicismo, me voy al islam, ya no es el islam, me voy al budismo, ya no es el budismo, me voy, bueno, a yo no sé cuántas religiones, ya no me acuerdo ahorita de más otros sistemas religiosos, pero pues imagínate el estar pasando de una religión y hoy en día uno en redes sí que se entera de eso. No, yo antes era cristiano y ahora soy musulmán y ahora entiendo esto, ¿sí? Y empiezan a hablar de eso y empiezan a decir cosas que uno dice definitivamente, pues primero tenemos que deducir, primero tenemos que realmente pedirles instrucción a aquel que decimos seguir, aquel que tenemos como líder, como pastor, que no es el X hombre, sino
Yeshua al que nosotros debemos de ir. Él claramente lo dice, no hay otro rabí, no hay otro padre, sino solo Dios. ¿Sí? Nosotros solo debemos ir ante la presencia de decir y decirle, Dios mío, tú eres mi pastor, tú eres mi líder, tú eres la persona a la cual yo debo seguir, dirígeme cuál es el camino, llévame a toda verdad, saca la levadura de mi vida y llévame realmente a lo que tú me quieras volver. Por eso, en vez de estar buscando religión tras religión tras religión o iglesia tras iglesia tras iglesia, pues mejor volvamos a la semilla original. ¿Cuál es esa semilla original? La tenemos en nuestras manos, la palabra de Dios, ¿sí? Y si podemos ir realmente a los originales, mucho mejor, ¿sí? Pero con que volvamos a las escrituras, ya podemos ver ni entender lo que Dios nos está queriendo. Y eso es lo que en los últimos tiempos se sabrá. En el último tiempo, en los tiempos finales, es realmente donde se va a hacer esa separación del trigo y de la cizaña. Por eso dice que el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. ¿Qué nos dice Tesalonicenses? Que cuando el Hijo del Hombre descienda de las nubes, le va a decir a sus ángeles, vayan y levanten a los muertos, ¿sí? Y divídelos, unos para bendición y otros para vergüenza, ¿cierto? Y lo mismo, los que estamos con vida vamos a ser transformados, sea para bendición o sea para vergüenza, ¿sí? Eso lo dice las escrituras. O sea, si vemos, esto se complementa muy bien con lo que Pablo enseñó en sus cartas. Y eso también nos lo recuerda Romanos 2 28 al 29 que nos dice. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, aquel que realmente esté siguiendo a Dios por obedecerlo, por amarlo, no porque el hombre lo vea, no porque el mundo diga, uy, qué grande es él, uy, mire cómo hace o mire cómo esto, no, sino porque realmente quiere estar de acuerdo a la voluntad del Eterno, ¿sí? Y sigue en el verso 42 y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acá, ¿quiénes son a los que van a echar en el horno y quiénes son los que van a resplandecer? Incluso en uno de los profetas dice que van a ser como las estrellas del cielo, ¿no? Van a resplandecer. Y esto nos lleva mucho a saber que son los justos, ¿no? Entonces, esta palabra realmente es dura, esa de decir el que tenga oídos para oír, ¿no? Imagínate. Y esto también nos lleva a lo que dice Daniel. La que yo ahorita me estaba acordando, dice Daniel 12:3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los justos resplandecerán como el sol. Lo mismo que nos está hablando acá Daniel, que los que enseñan la justicia a la multitud son los que van a resplandecer a perpetua eternidad. No solo eso, sino los entendidos, los sabios, los que Yeshua les revela la palabra, a los que Yeshua les abre el entendimiento, ellos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Cómo resplandece el firmamento hoy en día? ¿Cómo tú ves hacia la ventana y ves el resplandor de la obra de Dios, de los astros? Pues imagínate nosotros resplandeciendo así, mostrando realmente esa luz, imitando la luz del Eterno, pues imagínate cómo no será realmente el estar al lado del Eterno, ¿no? Más bello, más glorioso a ustedes que les gusta mirar, más la noche oscura, sin estrellas, o un cielo estrellado y un
día donde está el sol en su pleno apogeo, o donde está el día totalmente entristecido. ¿Cuál de los dos panoramas realmente es el que más les gusta y el que más les gustaría tener en su vida? ¿Sí? Entonces, para nosotros ser como ese firmamento estrellado, ser parte de esas estrellas del firmamento, que son bonitas verlas, ¿no? O ser como ese día tan luminoso, tan glorioso que uno dice, uy, tan bonito que está el día, uy, qué chévere, ¿cierto? Pues, ¿qué tenemos que hacer? Practicar, vivir, guardar, observar, enseñar cada uno de los mandamientos de la Torá, cada uno de los fundamentos que Dios nos dejó por escrito, ¿sí? No lo que dice el mundo, no lo que enseñan los hombres, no lo que enseñan los pastores, sino lo que dice la escritura, ¿sí? Y puede que muchos de ellos vayan conforme a las escrituras, y si están conforme a las escrituras, muy bien, podemos mirar si todo lo que dice va de acuerdo, y si no, pues tenemos que hacer lo que dice la misma escritura, dejar lo bueno y desechar lo malo, ¿sí? Ser capaces de discernir, ser capaces de tener ese racionamiento que Dios nos dio, de decir, no, esto sí va conforme a lo que Dios está diciendo, esto no, no, descartémoslo y sigo con lo que Dios me está enseñando, ¿sí? Entonces, realmente no nos podemos dejar llevar por tradiciones, por el de estar diciendo, no, es que mi vestimenta tiene que ser así, 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 unos hasta los tobillos, otros tenemos que estar como las monjas, otros no, que no se nos vea sino solo los ojos y el resto de estar tapados. La vestimenta realmente no es lo que nos va a hacer entrar, realmente es sentir y ser el reflejo total de lo que es el eterno, ¿sí? Ya no estoy queriendo decir que ahora nos vamos a vestir, mejor dicho, a mostrar todo, no, sino que realmente hay que saber discernir lo que está en las escrituras y no dejarnos llevar por filosofías o por tradiciones del hombre que nos van a desviar de lo que Dios quiere, ¿no? Y eso realmente es lo que debemos de entender. Tenemos que ser de esos entendidos, de esos que llevan esos frutos de verdad. Esos frutos que son la mansedumbre, la fe, la templanza, la bondad, la paciencia, la misericordia, todos esos frutos que, ¿quién es el único que nos puede ayudar a tener esos frutos? Pues Dios. Porque si fuera por nosotros, por nosotros, pues no le mostraríamos misericordia a aquel que nos hizo daño, no le mostraríamos misericordia a aquel que nos lastimó, que nos dañó, ¿cierto? Pues antes sería todo lo opuesto. Pero si estamos con Dios, pues sí, vamos a dar esos frutos. Incluso Yeshua lo dice, si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, pues ustedes van a dar mucho fruto. De lo contrario, pues, ¿qué vamos a poder hacer, ¿no? Bueno, no sé cómo vamos hasta acá. Vamos entendiendo, ¿tienen dudas, preguntas, inquietudes, comentarios? Vamos bien, Luli. Ujú, Gracias. vale. Roxana, Chiquitines, Santiago, bienvenidos. No se te escuchó nada, Roxana. Ahora sí, ahora sí. Ahí sí estamos con la bocina. Disculpen. Mm, vale, bienvenidos, bienvenidos. Bueno. Entonces vamos a seguir con la siguiente parábola que nos viene ahí, que es el tesoro escondido, ¿sí? Esta es otra parábola y vamos a ver que ya no está hablando de lo que es acá, sino ya acá ya nos empieza a hablar de lo que Yeshua hizo por nosotros, ¿sí? Y acá este es un claro ejemplo. Está con la siguiente, que es la perla de gran precio, tiene que ver con ese sacrificio que Yeshua hizo
por nosotros. ¿Listo? Y dice esta parábola. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre haya, perdón, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso, por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Bueno, ustedes dirán, no, pues ¿qué va a hacer encontrando un tesoro? Pues va y lo saca y se va y deja todo, ¿cierto? Pues vemos que este tiene unos simbolismos muy interesantes, ¿vale? Y acá es donde nosotros debemos de preguntarnos, bueno, ¿quién es este hombre que halló ese tesoro, fue gozoso y vendió todo lo que tenía? ¿Quién fue el que adquirió ese tesoro y prefirió vender todo, todo, absolutamente lo que tenía por comprar ese campo donde estaba ese tesoro? ¿Ustedes quién creen que era este hombre? De acuerdo también a lo que venimos hablando de todas las parábolas. ¿Ninguno? ¿Ni idea? Pues el hombre cuando cumple los mandamientos, ¿no? Bueno, puede Encuentra el ser. tesoro. Yeshua, Es, no, bueno, ya lo vamos a hacer, ya lo vamos a no ver, es él. ya lo vamos a ver. Bueno, realmente hay varios comentarios que dicen, no, aquel hombre que fue y encontró el tesoro, pues realmente es aquel que guarda los mandamientos. Y vamos a ver que tiene dos interpretaciones. Y vamos a ver cuál es la más válida. Ustedes ya me lo van a decir después, al final. Y acá es donde primero debemos identificar quién es el tesoro, ¿sí? ¿Qué es este tesoro? ¿Sí? Unos, y a lo largo de la doctrina cristiana, ¿sí? Dicen que son las escrituras, ¿sí? En la doctrina cristiana como tal, en el protestantismo, enseñan, no sé si en la católica, no sé porque yo no estuve en la católica, pero no les puedo decir, pero digamos que en la iglesia protestante, o bueno, en las que yo estuve, lo que decían es que este tesoro era la palabra de Dios, ¿sí? Que apenas lo encontraba podía coger y dejar todo porque era la escritura el buen o el mejor tesoro que tenía, ¿sí? Y ahí es donde Yeshua nos va a empezar a mostrar las escrituras, a mostrar el Tanakh, a encontrar y a buscar a lo largo de todas las profecías. Y acá recordemos que Yeshua no sacaba nada debajo de su manga, no se inventaba nada, acá no hay que buscar o decir, venga, ¿qué es eso? Lo que yo piense, no, sino para eso ya tenemos que el Tanakh. De acuerdo a los primeros 39 libros que tenemos en nuestras Biblias, ¿qué y quién es el tesoro a lo largo de esos libros? La Torá. Bueno, unos dicen que la Torá, pero vamos a ver que no. El tesoro realmente está hablando de Israel, ¿sí? Israel es aquel que es el tesoro. Ya ahorita lo vamos a ver en las escrituras, ¿sí? Y entonces este texto o esta parábola, lo digo, la iglesia cristiana protestante lo encierra de una manera muy romántica, muy romanticona. Yo digo que realmente la interpretación que vamos a ver ahorita es la más romántica. ¿Por qué? Porque a mí me maravilló, yo dije definitivamente, Dios mío, tú encierras tan, en un verso tan chiquito, en una historia tan chiquita, encierra todo el principio de restauración, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice la doctrina protestante cristiana? Dice que el hombre que vende todo lo que tiene es ese hombre que encontró la palabra de Dios y tiene en sus manos el reino de los cielos, ¿sí? Por eso ahí vende todo. ¿Y para qué? Para conseguir esa palabra, ¿sí? Y que muy posiblemente ese hombre que vende todo, pues somos cada uno de nosotros.
Esa es realmente la interpretación, pero las mismas escrituras, desde la Torá, desde el Pentateuco, de las de la ley dada a Moisés, vamos a ver que Dios ya nos dice quién es el tesoro, ¿sí? Ya Él nos especifica, ya Él nos da y nos dice, este es el tesoro, ¿sí? Y eso lo vemos en Éxodo 19, 5 al 6, que dice, ¿qué nos dice este texto? Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz, y acá les pregunto, ¿a quién le está hablando? Acá en Éxodo 19. ¿Quién eran los que estaban ahí en Éxodo 19? Israel, Ujú, ¿cuántas tribus? 12. Exactamente, estaban las 12 tribus. ¿Y estaban solo las 12 tribus? No, también No, estaban los estaba que todo estaban el en pueblo de Israel. Egipto. Ujú. Solicito, ¿qué ibas a decir? Que también estaban los que se asimilaron junto con ellos, los que salieron de Egipto. Exactamente. Habían también que muchos extranjeros. Y acá Dios nos va a aclarar, dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seríais mi especial tesoro. Pues, Pero ¿cómo vamos a hacer el especial tesoro? Cuando guardamos el pacto y escuchamos su voz. Es de la manera que realmente nosotros vamos a ser parte, ¿sí? De su pueblo. Vamos a ser su especial tesoro cuando cumplamos esto. Por eso dice, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, de gente santa. Estas son las palabras que dirás a quienes, a los hijos de Israel. Acá ya los extranjeros que habían salido con el pueblo ya se volvieron parte de Israel. ¿Por qué? Porque estaban adoptando, porque estaban siguiendo lo que Dios les estaba diciendo, ¿sí? Entonces, y si miramos más adelante, ahí es donde nos confirma quién es ese gran tesoro, quién es el que escuche la voz del Eterno y guarde el pacto, guarde los mandamientos, guarde eso que Dios les iba a decir en Éxodo 20. ¿Sí? Acá Dios los estaba preparando para recibir ¿qué? El decálogo, para recibir ese pacto, a ese acuerdo de matrimonio que cada uno de nosotros llegamos a firmar en un momento dicho, cuando dijimos, Dios mío, yo quiero que tú seas mi Dios, yo te quiero obedecer, yo quiero estar contigo, es ese pacto que nosotros firmamos ante Dios de decir, yo voy a hacer lo que tú me estás pidiendo. Ahí en ese momento, ahora nos convertimos nosotros también en ese tesoro escondido, en ese tesoro de Dios, ¿sí? Entonces, acá en esta parábola, cuando nos habla de ese tesoro escondido, ¿quién es? Israel, ¿sí? Y hoy en día, la mayoría de Israel, ¿dónde está escondido? En medio del mundo, en medio de las naciones, ¿cierto? Entonces acá nos habla una referencia al reino de quién? De David, ¿sí? Y dice que cuando el reino de David pues va a dirigir y va a regir todas las naciones a través de que de las leyes divinas. Y eso fue la promesa que Dios le dio a David. Dice que él iba a levantar a un hijo de él donde iba a ser su reinado perpetuamente y que todos se iban a inclinar ante él. Toda la tierra, él iba a reinar sobre todo la tierra. Y esto lo hallamos en diferentes profecías, ¿en cuáles? Una de ellas es en 2 de Samuel 7, del 11 al 16, donde nos habla de esa promesa, de ese pacto que Dios hizo con David. Y dice, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso en de todos tus enemigos, así mismo el Eterno te hará saber que él hará perdón, que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré
su reino. Edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré a él padre y él me será hijo. ¿De quién está hablando? ¿Quién es el hijo de Dios? Yeshua, ¿no? Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de los hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. No dice por 10 días, por un año, por 5 años, sino eternamente, ¿sí? Entonces el pacto de Dios que haría su trono estable sería para siempre, eterno. En Amós 9 del 11 al 12 también nos habla acerca de esto, de cuando se levanta el tabernáculo caído de David. Y dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice el Eterno que hace esto. Entonces, si vemos, son profecías de restauración de las 12 tribus, de ese tesoro escondido que está en medio del mundo, que nadie sabe dónde está, ¿sí? Otra profecía que vemos acerca de esto está en Isaías 16:5. ¿Qué nos dice? Y se dispondrá el trono en misericordia y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. O sea, va a ver y Yeshua se va a levantar a hacer, ¿qué? A juzgar, a buscar juicio y a apresurar la justicia. Y eso realmente es el buscar la equidad, del hacer cumplir realmente radicalmente los mandamientos. Ya ahí sí no habrá quien diga, no lo voy a hacer, o como lo dice hoy en día el mundo, esos son malos, eso no hay que seguirlos, pues realmente va a llegar un día en que los vamos a tener que cumplir todos, ¿sí? Entonces, cuando se levante ese tabernáculo de David, cuando ese tesoro escondido del Eterno esté haciendo la obra de Dios, pues es cuando Dios va a hacer y va a levantar a su pueblo en el campo. ¿Sí? Por eso es que este campo, ahí cuando nos habla del campo acá en ese tesoro escondido, donde este hombre lo encuentra y dice, no, no voy a dejarlo acá, lo esconde en el mismo campo. Este campo, de acuerdo a las eh, parábolas que ya vimos anteriormente, pues está hablando que el campo es el mundo, ¿no? Lo vimos en cuando se explica la parábola de la cizaña. Lo vemos en Mateo 13:38. El campo es ¿qué? El mundo, ¿cierto? Entonces, si vemos, ahí ya entendemos que Israel, su tesoro está escondido ¿en dónde? En el mundo. Yeshua lo encuentra, dice, ay, acá está, pero ¿qué dice? Vuelve y lo esconde. ¿Por qué qué? Porque prefiere ir y vender todo lo que tenía, ¿sí? De acuerdo a lo que vamos viendo de la parábola. ¿Listo? Y esto también nos lleva a lo que dice Ezequiel 37, que ¿qué nos dice? Que llegará un momento donde se van a levantar esos huesos secos de la casa del norte que nadie conocía, que estaban sobre la faz del campo, sobre la faz de entonces de qué sería, del mundo, ¿sí? Que están perdidos, que no se saben de dónde son ni quiénes son, pero que llegaría el soplo del Eterno, los restauraría y sería restaurar el tabernáculo caído de David. Si vemos lo que Yeshua en un solo versículo nos está enseñando casi una cantidad de profecías, una cantidad de cosas que ya estaban escritas y que cualquiera que escuchara este verso, que conociera a todos los profetas, que conociera todo lo que Dios había escrito, ¿ustedes creen que no se
les vendría a la cabeza. Y eso es como cuando acá en Colombia nomás dicen, uy, si vio esa mosca allí metida. Y no está hablando literal de una mosca, o no dice, uy, si se encontró con ese sapo en la esquina, muy posiblemente Solecito no sepa, muy posiblemente Roxana no, Margarita sí me entendió, ¿sí? Y es que cuando hablamos nosotros de ese sapo que está allí en la esquina, es ese aquel chismoso, es ese aquel que nos aventó al agua, o que mejor dicho, dijo y sacó todo de nosotros, ¿sí? A el resto del mundo. ¿M? A eso es a lo que nosotros le decimos el sapo. Entonces, si ustedes imagínate a nomás al entender eso, pues es porque ya se entiende el contexto y porque ya se sabe de dónde vienen esos modismos. Lo mismo estaba haciendo Yeshua, estaba cogiendo un contexto que ya todo el pueblo entendía, que ya todo el pueblo sabía y se los estaba transfiriendo en una parábola tan sencilla y tan fácil de comprender, ¿no? Entonces, si vemos, Yeshua no estaba enseñando algo que el pueblo no supiera. Eso ellos lo sabían, lo estudiaban cada ratico, cada una de estas profecías, ¿sí? Ay. Entonces, Yeshua, imagínate lo que él quería decir, es que él encontró a Israel, pero va y lo esconde otra vez de nuevo en el campo. ¿Por qué lo encuentra y después vuelve y lo esconde en el campo y dice, no, yo no quiero solo Israel, sino ahora voy a comprar el mundo entero? ¿Sí? Y ahí es donde vemos que cuando Yeshua vino, él sabía dónde estaba su pueblo, él sabía dónde estaban las 10 tribus, pero que dice, no es el momento de dar la restauración a todos. ¿Sí? No es el momento, lo voy a esconder, voy a dejar que permanezcan entre las naciones a donde se regaron, ¿sí? Y que hoy en día ni siquiera sabemos nosotros si somos descendientes de línea directamente de Abraham, pero confiamos en eso que Pablo escribió en Gálatas 3:29, que quienes son los que creen en el Yeshua, los que andan de acuerdo a lo que Yeshua dice, que son ¿qué? Son coherederos, son parte del reino de Dios, ¿cierto? Que aquellos que creen en Yeshua, ciertamente el linaje de Abraham sois, ¿cierto? Entonces, si nosotros creemos en Yeshua, somos parte de la descendencia de Jacob, ¿sí? Y nosotros somos parte de ese tesoro escondido que Yeshua dejó allí en el mundo, ¿sí? Si hemos, ya nos estamos y estamos entendiendo esta parábola. ¿Y cómo sabemos que somos simiente? Lo dice y vuelvo y lo repito. Si vosotros sois de Cristo, si nosotros confiamos en Cristo, andamos como Cristo, vivimos como Cristo vivió, pues ¿qué dice? Ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Gálatas 3:29. Uno de lo que nosotros sabemos que si nosotros permanecemos en él, pues somos parte del pueblo. Esto ya lo vimos y lo analizamos en Historia de una familia, lo analizamos cuando vimos las 66 sesiones, ¿cierto? Y todo esto lo vemos a través de la historia, cómo Israel se dispersó, qué fue lo que llevó a que Israel se dispersiera y que fue el cumplimiento incluso de esa profecía y de esa promesa que Dios le hizo a Abraham desde Génesis 12:1, 2 y 3. ¿Qué le dice? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo iban a ser benditas en él todas las familias de la tierra si solo él estaba viviendo allí en Israel y no salían al resto del mundo? Pues Dios le tocó esparcirlos, regarlos a nivel mundial para poder llevar esa semilla y que esa semilla fuera bendición a todas las familias de la tierra, ¿no? Por eso en Oseas 9:17 que nos dice, mi Dios los desechará, porque ellos no lo oyeron y andarán errantes entre las naciones. ¿Quiénes fueron los que no oyeron? Las 10 tribus se perdieron, no quisieron escuchar a Dios, no se arrepintieron y pues Dios le pasó carta de divorcio y los echó en las naciones, los regó en el mundo.
Gracias a eso y gracias a que Dios los ligó a desobediencia a todas las 12 tribus, no podemos decir que solo a las 10 tribus, sino a las 12 tribus como tal, se fueron a desobediencia. Gracias a eso es que nosotros hoy tenemos la misericordia de volver a entrar en pacto, ¿sí? Y esto también nos lo dice Amós 9:19, 9:9, perdón, Amós 9:9. ¿Qué dice? Porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre las naciones, como se zarandea el grano en la criba y no cae un grano en la tierra. ¿Cómo se zarandea el grano? Y esto vamos a ver un video para que ustedes vean cómo se zarandea. Así mismo fue zarandeado Israel. O sea, no es nada grato, no es nada bonito el ser zarandeado como realmente lo fue Israel. ¿Sí? Y vamos a ver para entender esta parte de cómo fue Israel zarandeado. Si vemos, esa es la criba. Eso es lo que Dios estaba diciendo que iba a zarandear al pueblo de Israel. Y eso, pues imagínate, o sea, es llevarlo en medio del mundo y zarandearlo. Y pues definitivamente después iba a haber un momento en que realmente nos va a despertar en las naciones, así como hace ahí en la criba, va a echar a todas las naciones ahí, hagan de cuenta, y va a empezar a zarandear y quiénes son los que van a crear ahí el grano, aquellos que realmente son hijos de Dios, y los demás pues van a salir, ¿no? Entonces imagínense el estar en esto, ¿sí? Y eso es lo que se hacía en esa época, al separar el trigo de la paja, al separar el trigo de la cizaña, el quitar todo eso, incluso llegaban un momento en que tiraban eso hacia el cielo, ¿cierto? Los granos hacia el cielo, pues ¿para qué? Para que se despejara y para que toda esa paja, toda aquella que no era el eterno, que no es del fruto, pues definitivamente se fuera volando, ¿sí? Y así, pues el que va a quedar y lo que quedaba en la criba, que era el pueblo de Dios, Israel, el grano realmente que se estaba zarandeando para buscar realmente lo que Dios quería. Y este Israel, pues, ¿quién es este Israel? Pues aquel que se arrepienta, aquel que vuelva a la Torá, ¿sí? Que sigan la instrucción del Eterno. Por eso hay cuando habla en la parábola, él es el Hijo del Hombre que esconde el tesoro de nuevo y gozoso va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Por qué va gozoso? Porque vende todo lo que tenía para comprar este campo. Y esto lo vemos en Filipenses 2:5 al 8, que nos dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se despojó de sí mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios, y esto lo habla también las profecías, en una profecía habla que solo Dios era el que podía quitar el pecado del hombre. Incluso él lo dice, yo quitaré el pecado de la humanidad. Y lo hizo a través de Yeshua. Él se despojó de su realeza, se despojó de toda la gloria que él tenía para venir a tomar forma de hombre y dejarnos y llevarnos realmente a dar todo por nosotros. Se despojó, ¿sí? Y esto lo dice también el ángel Gabriel, se lo dice a María en Mateo 1:21, que dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. ¿Quién es el único que nos puede salvar de los pecados? ¿Será que un hombre normal, sí, natural, puede llevarnos y puede salvarnos del pecado?
sea, les preguntaría a cada uno de ustedes, todos nosotros somos hombres, ¿será que nosotros podemos llevar el pecado del mundo? Si no podemos cargar nuestro pecado y nos cuesta llevarlo, ¿cómo no será el pecado de todo el mundo? ¿Sería No, que así? solamente Yeshua es el que lleva todos nuestros pecados, porque Ujú, nosotros no podemos hacer nada. ujú. Exactamente, ¿sí? Es decir, solo Yeshua, solo Dios realmente, pues pudo hacer todo esto y nos puede realmente hacer esto. Él es el único que nos puede limpiar del pecado, Él es el único que puede hacer todo, porque realmente Yeshua no fue 100% hombre. Si hubiera sido 100% hombre, como lo dice la iglesia cristiana y la iglesia católica, ¿sí? Porque muchos dicen, no, él es 100% hombre y 100% Dios, pues realmente no. Hubiera sido 100% hombre, ¿ustedes creen que hubiera podido llevar el pecado del mundo, hubiera podido salvarnos, hubiera podido vencer la tentación? ¿Ustedes creen que hubiera podido hacerlo? Humanamente, no. O sea, por más que nosotros quisiéramos decir, uy, no, es que Dios sí es capaz, sí, pero si Él se hubiera hecho realmente como cada uno de nosotros, Él no hubiera podido vencer la tentación. Él no hubiera podido, ¿por qué? Porque hubiera nacido con maldad, ¿sí? Pero como Él no vino 100% hombre, hagan de cuenta, y esto yo lo puedo entender más el capullo de una mariposa, ¿sí? Yeshua hacia nosotros lo vemos como el capullo, ¿sí? Sin ver realmente la gloria de Dios que sería esa mariposa que está dentro de él, ¿sí? Al nosotros ver ese capullo lo vemos como algo insignificante, como si fuera parte de nosotros con la carcasa de hombre, pero por dentro está la gloria del Eterno, ¿sí? Que Él realmente se manifestó a través de un hombre. Y esto pues realmente es algo incomprensible para nosotros. Volvemos y lo repetimos en varias clases, lo hemos visto, que el entender realmente la grandeza y la realeza de Yeshua es casi imposible o a veces se nos sale de nuestras manos. ¿Por qué? Porque Él es un ser infinito, más nosotros somos un ser finito. Se nos sale de nuestra cabeza el entender cómo Dios pudo manifestarse ante nosotros como hombre. ¿Sí? Y después de resucitar, volver a su gloria, pero aún así sin tener todo su esplendor, sin tener toda su gloria. Porque imagínate qué pasaría si Dios descendiera acá a este mundo tal cual como es Él. ¿Será que el mundo lo podría contener? ¿Será que el universo lo puede contener? No. Es como por decir yo queriendo meterme acá en este mouse. ¿Será que el mouse me puede contener a mí o al que lo diseñó? No, porque es que el mouse está ajeno a Dios, ¿sí? Que Dios en su poder, en su magnificencia, en todo lo que es Él pudo coger y poner parte de su gloria y manifestarla a través de Yeshua. Y como lo decimos, Él está en otro plano y nosotros lo único que podemos es ver la sombra del Eterno, que en este caso para nosotros sería como ver nuestra sombra. Ese es otro plano, ¿cierto? Y al ver nosotros la sombra del Eterno, pues podemos ver la maravilla de lo que Dios es, digamos que con nuestros propios ojos. Por eso no podemos decir que Yeshua es 100% hombre. Fuera 100% hombre, pues imagínate, ¿no? Pero realmente no es así. Yeshua es el mismo Dios, es otra manifestación de Dios, así como es el Espíritu de Dios. Es parte de Dios, no está ajeno. Pero, ¿qué pasa? No es el mismo Dios allí mostrándose. ¿Por qué? Porque si viniera Dios, ¿ustedes creen que todos quedaríamos libres y estaríamos todavía vivos como estamos ahorita? No, ya nos hubiéramos muerto. Ya, mejor dicho, yo creo que ni siquiera el universo existiría. Entonces, esto es algo que tenemos que ver. Y por eso, esto se complementa con lo que Juan 3:16 nos dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo
al campo, porque de tal manera Yeshua amó al campo que ha dado a su Hijo o se dio a sí mismo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí lo podemos pasar a lo que viene en la parábola. Yeshua amó tanto al campo que dio su vida, se despojó de todo para salvar a todo ese tesoro que estaba allí escondido. Y que solo van a ser propiedad de él aquellos que creen en él. Imagínense, o sea, es parte de de algo tan bonito ver cómo Yeshua hizo tantas cosas y que nos lo dijo desde un principio, desde un comienzo de sus parábolas, dice lo que él iba a hacer por la nación, por Israel, por todas las 12 tribus, para volverlas a convertir en un solo pueblo, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros debemos de tener cuidado, porque estamos en el mundo, estamos en este campo, ¿sí? Estamos en medio de mucha hipocresía, en medio de mucha levadura, en medio de mucha jactancia, en medio de muchos hombres que dicen yo soy, incluso muchos se dicen ser el Cristo, ¿sí? Cuando realmente no lo son. Por eso nosotros tenemos que tener, ¿qué? El discernimiento. ¿Quién nos da el discernimiento? Dios. Sí, Yeshua nos da el discernimiento, nos muestra realmente lo que tenemos que hacer. Por eso nosotros no tenemos que dejar de pasar por altos cada uno de los simbolismos, cada una de las cosas que están acá, porque Él ya nos la mostró desde el Antiguo Testamento. Y no solo eso, no olvidar los simbolismos, no vivir bajo apariencias, sino realmente mostrar que tenemos frutos, ¿sí? No vivir de esto de acuerdo a lo que esto, sino que el fruto que nosotros vamos a dar es de acuerdo a la obediencia que nosotros demos ante el Padre Eterno, ante Yeshua, ante nuestro Mesías, ¿no? Este, bueno, yo recién vimos el versículo 44, pues yo entendía totalmente otra cosa, pero ahorita pues ya me queda claro que el tesoro pues escondido somos nosotros Ujú. y que Yeshua es el que nos escondió, de hecho pues también él se disfrazó de alguna manera para que todo se diera, ligando esto como con el apocalipsis, Ujú. este, ay, ¿cómo te lo explico? Como que el adversario, como que Ujú. el adversario no encontrar inmediatamente tampoco él al hombre. O sea, es como un plan de Dios como para que se siga adelante con el plan que él tiene. Bueno, Ujú. más o menos me queda un poco enredado, pero que No, por sí, ahí le sí. entiendo eso. Sí, te cogí la idea. Y lo que tú quieres decir es que Dios, pues para seguir con su plan, a pesar de que el enemigo pues estaba haciendo todo lo posible para que no se cumpliese, y digamos que Israel pues le estaba ayudando, no estaba haciendo la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces, pues Dios para seguir su plan pues lo escondió a lo largo del mundo, ¿no? Y ya lo vamos viendo a lo largo de las parábolas, es como viendo una línea cronológica de lo que viene sucediendo con el pueblo, ¿no? Vimos la parábola de la levadura, como el pueblo de Israel pues se perdió, dejó que la levadura entrara, que la maldad entrara y pues se terminó pervirtiendo, ¿sí? Y después pues ya vemos ese tesoro escondido por el cual Dios o Yeshua vino a dar su vida con tal de salvar ese mundo, ¿no? Y que no lo hace triste, que no lo hace llorando, dice ahí incluso que fue gozoso, ¿sí? Que lo esconde de nuevo, gozoso va y vende todo lo que tiene, es decir, se despoja de todo lo que tiene con tal de dar su vida para salvar a su tesoro, para salvar a su pueblo que está regado a lo largo
del mundo, ¿no? Y esto es algo muy bonito, por eso Yeshua dice, yo no vengo a salvar o a libertar al pueblo con fuerza ni con poder, lo vengo a hacer a través de el Espíritu de Dios, a través de su amor, a través de su misericordia, ¿no? Sí, sí, ya en eso así es como ya lo entiendo.